diagnósticos y tratamientos adecuados. Entonces, empecemos hablando de la órbita que cubre al globo, ayuda principalmente a la protección pues, del globo ocular. Y realmente esta es una formación piramidal ósea, ¿no? Que tiene sus 4 paredes, aunque es una pirámide de 4 paredes, pero que realmente ayuda muchísimo a proteger el globo ocular. Y miren que es importante saber esta relación que existe entre la órbita y estos senos frontales, senos sigmoidales, senos maxilares, senos esfenoidales. ¿Quién se acuerda por qué sería importante? ¿Qué enfermedad puede dar en el ojo una sinusitis o una inflamación de esos senos con secreción? ¿A quién se le ocurre qué enfermedad puede darle en la órbita? No sé, no se acuerdan. Vamos entonces a escoger a alguien de ustedes porque me gusta que actúen. A ver, Presi, haga quedar bien al grupo. José Andrés, ¿qué enfermedad? Es una enfermedad infecciosa que en el momento que se afectan, especialmente estos senos sigmoidales o esfenoidales, se pasa la infección a la órbita. A ver, ¿qué pasó, José Andrés? La doctora, ¿no? No, la verdad no. La La sinusitis. doctora Sandy Oña. Doctora Sandy. Sí, me he escuchado. Sí, ¿qué dice? Tal vez una conjuntivitis infecciosa. No. Vamos, pero vamos por buen camino ahí. A ver, ¿quién Una más? celulitis. Una celulitis orbitaria. Muy bien. ¿Quién habló? Yo, Doc. ¿Cómo se llama? Edgar Álvaro. Edgar Álvaro. Muy bien. Hoy estamos de fecha 17. Muy bien, sigamos entonces. Ahora, también es importante esto, saber que la parte más delgada, y es donde más fracturas se producen, es en el suelo orbitario. O sea, en esta parte de aquí, como vemos aquí en el ejemplo. Entonces, cuando alguien recibe un golpe y el paciente, por ejemplo, empieza a ver doble luego de ese golpe, lo que con mayor frecuencia pasa es que aquí se quedan atrapados los músculos y entonces el globo ocular no tiene movimiento. Entonces el paciente con un ojo mira para todos lados y el otro se queda estático. Entonces por eso hay doble imagen. Alguien que les diga a ustedes que después del golpe o después del accidente de tránsito, esta persona está viendo doble, entonces ustedes ya, uy, me acuerdo, puede ser que tenga una fractura del piso orbitario y secundariamente también se pueden afectar la pared interna de la órbita, ¿no? Aquí esta pared también es bien finita. Bueno, y recordando al techo, ha habido casos de tumores que afectan aquí la parte frontal del cerebro, que también podrían causar deformaciones aquí a nivel del techo orbitario. Entonces eso a tener en cuenta también, ¿no? Acá, en esta fosita de acá, aquí en este lado, como vemos acá en el esquema que lo señala, este es el lugar donde se protege a la glándula lagrimal. Ya, por eso es que ustedes, si algún día quieren ver la glándula lagrimal, tienen que hacerle mirar hacia abajo a la persona, al lado contrario donde está, y ahí pueden ver algo, alguno de los lóbulos de la glándula lagrimal. Por acá, en este techo orbitario que está formado la mayor parte por el hueso frontal y una pequeña parte por el ala menor del esfenoide, que la vemos acá.
en este esquema, ¿no? La pared lateral anterior, este hueso cigomático realmente es uno de los que más protegen al globo ocular y saben que es muy duro, ¿no? Pocas veces yo he visto así fracturas que afecten a esto. Ya se imaginan qué pasaría en el globo ocular si ya se afecta ese hueso cigomático, ¿no? Y más posterior en la pared lateral externa tenemos el ala mayor del esfenoides que forma gran parte hacia atrás de la protección de la órbita. La pared inferior de la órbita, como decíamos, este hueso del malar, el maxilar superior, perdón, esta parte es bien finita, entonces esta es la que forma la mayor parte del piso de la órbita y acá atrás hay una pequeña apófisis que es la apófisis del palatino. Es un hueso que está más interior en el cráneo y una pequeña apófisis ascendente da como un cuadradito que ayuda a formar el piso de la órbita. Y la pared medial, que como les decía es una de las paredes también más finas, hacia adelante pues podemos ver que tenemos, este es el hueso maxilar, el maxilar superior, con su apófisis ascendente aquí en la órbita, luego tenemos el hueso, el unguis, que tiene una apófisis, por aquí pasa el canal lagrimal, que va hacia atrás, a los cornetes, ¿no? Y por eso es que aquí tenemos el saco lagrimal, que cuando alguien llora, pues, y siente que dice que se le sale la lágrima por la nariz, es por esta conexión, ¿ya? Por aquí va hacia los cornetes y se drena la lágrima. Eso es lo normal. Hacia más atrás tenemos la pared de este hueso que, ¿se acuerdan cuando veíamos anatomía? Que es el unguis, tiene una pared lateral, pero este huesito, ¿se acuerdan? Que era bien finito. Entonces aquí suelen atraparse los músculos en algunos traumas contusos que alguna persona reciba. Y más hacia atrás, pues también tenemos parte del esfenoides, del cuerpo del esfenoides, que ayuda a formar la pared medial. A ver, vamos con... A ver, José Andrés Guerrero. Sí, doc. Cuéntanos un poquito, ¿te acuerdas de los huesos que forman la pared lateral de la órbita? Sí, estaba por una parte, a ver, de la lateral anterior, el hueso cigomático, lateral ya poco posterior, el ala mayor del esfenoides. Ya, muy bien. A ver, la doctora Dayana Baño. Sí, doc. A ver, antes, ¿quién habló? ¿El doctor? ¿Cómo se llama? ¿El que habló antes? José Guerrero, doc. Guerrero, Jorge. A ver, doctora Baños. Doc, ¿me más o menos. ¿Perdón? Doctora Dayana, ahorita le voy a preguntar. Ya. Háblenos de los huesos del techo de la órbita. ¿Qué pasó? Ya, doc. A ver, está formado por el hueso frontal y también por el ala menor del esfenoides. Ya, muy bien. Carol Vallejo. Sí, doc. Vamos con el piso. Ya, el piso de la órbita, bueno, nos mencionó que era la parte más, por decir, más débil, más delgada de toda la órbita. Y este está conformado por el maxilar superior y en sentido medial y también el hueso malar en sentido ya más lateral. Ya, ¿y qué más? Hacia atrás. Está el hueso palatino, el proceso. Ya, muy sí, bien, muy bien, muy bien. A ver, la doctora Jenny Tipantuña. La pared medial.
Ya la pared medial está constituida por lo que es la apófisis frontal del maxilar, por el lagrimal, también por la lámina de lo que es el hueso etmoides y por el cuerpo del hueso esfenoides. Ya, muy bien, sigamos entonces. Entonces aquí vemos un ejemplo de una fractura de la pared medial y aquí está atrapado el músculo recto medio. Acuérdense que hay el recto lateral, el recto medio, recto superior, recto inferior. Acá también está el oblicuo inferior y el oblicuo mayor. Entonces, por ejemplo, cuando alguien tenga un traumatismo contuso, ustedes tienen que decirle que no se suene la nariz así rico, así bruscamente. A veces hay pacientes que están tranquilos, no ven doble, solo recibieron su golpe. Y como tenían por aquí, sentían que estaban tapados las fosas nasales, se sonó bruscamente la nariz y después dicen, yo empecé a ver doble. Entonces, ya saben, primer consejo oftalmológico, cuando alguien tenga un trauma, no se sople bruscamente la nariz, porque puede pasar esto, ¿ok? Y acá abajo vemos también que está fracturado el piso de la órbita. ¿Y qué pasa cuando hay una fractura? A veces sí ven como que este ojo se va para arriba, no le hacen mirar, y este está estático, no está atrapado. Y también se ve como más pequeño, como hundido, ¿ya? Entonces, en estos casos, ustedes tienen que hacerle que el paciente tenga reposo absoluto hasta que sea corregido. Una vez que ya se desinflama, pues el paciente puede ser corregido su problema. Aquí se ponen unas mallas de titanio. Esto hacen los maxilofaciales con los oftalmólogos oculoplásticos, ¿no? Bueno, y hacia atrás de la órbita es importante saber que aquí, pues, aquí llegan los vasos, las arterias y los nervios que van a ayudar a que el ojo funcione bien. Y también aquí se forma un anillo tendinoso, que es donde nacen casi todos los músculos que van a ayudar en el ojo para su movilidad y para el párpado. ¿Quién se acuerda cuál músculo no nace de aquí del anillo tendinoso? A ver, un bono. El oblicuo inferior. Exactamente, muy bien. ¿Quién habló? Yo, Jocelyn Benavides. Benavides. Muy bien. Sí, el oblicuo inferior no nace de ahí, ¿no? Listo, entonces casi todos nacen de acá. Tienen también que acordarse que es rama de la carótida interna, la arteria oftálmica, que tiene alrededor de 10 ramas que van a proporcionar la irrigación tanto al globo ocular como a los músculos y a la glándula lagrimal, al párpado, ¿no? Y en el caso de la irrigación venosa, ¿por qué es importante tenerla presente? Porque hay veces que se producen microtrombos en algunas enfermedades, como en que es un paciente con un aparente acné, y entonces se tuvo él oprimiendo, y así como hay casos de aquí que hay algunas venas que también llevan ese drenaje venoso hacia este lugar que está acá atrás, ¿no? En este lugar donde está el seno cavernoso, y ahí se quedan esos trombos y provocan infección. Llevan la afectación bacteriana de aquí con ese microtrombo y provocan una trombosis del seno cavernoso. Y esto es algo bien grave, como vemos aquí este caso de este paciente, que de cara se fue atrás a la órbita, y vemos cómo aquí pues hay una afectación, se ve más hinchado el ojo. Y ustedes aquí ya también tienen que aprender algo. ¿Por qué cuando alguien tenga un orzuelo, por qué no deben apretarle? Esto sí tuve yo también en mi práctica de formación de especialista. Y una persona que se había oprimido su orzuelo y con gusto para que le salga todo, se le formó un microtrombo y este paciente
tuvo una trombosis del seno cavernoso y casi se muere. Entonces, y también les cuento ahí como anécdota, bueno, cuando veamos Orzuelo, lo que me pasó en el hospital militar cuando fue mi primer año de residencia y mi primer turno. Bueno, ya después les he de hacer acuerdo. Así mismo llegó un coronel en la noche de guardia, mi primera guardia, con un orzuelo, pero era grandote y tenía ahí el piquito ahí. Entonces el comedido del doctor empezó y el coronel dice, no, dréneme, porque si no eso no me va a salir. Yo me aguanto. Entonces empecé yo a drenarle. Y drenaba y salía y salía. Y al otro día pues lo cité al control y llegó muy contento que ya estaba mejor, pero el tratante me quedó mirando a lo que salió el coronel este. Me dice, usted sabe el peligro que le hizo correr a este señor, de que con su opresión y su microtrauma le hubiese ocasionado este problema. Entonces, ustedes no lo hagan, por favor. Nosotros como oftalmólogos, cuando hay un orzuelo, lo que se hace es, se abre un poco la vía de drenaje con un cuchillete especial, si es que está muy grande, y si no, solo drena esto, ¿no? Un orzuelo. Bueno, entonces vamos avanzando ya un poquito, acordémonos del globo ocular. Y quiero que se recuerden que la conjuntiva no es la parte blanca del ojo. A veces nosotros antes yo me confundía. La parte blanca del ojo es en realidad la esclera, ¿sí? Miren que la conjuntiva es como una fundita plástica. Literal, es como una fundita plástica que recubre aquí al globo ocular en la parte de adelante, así, aquí un poquito, acá otro poquito. Recubre aquí a los párpados, la parte interna de los párpados está recubierta por conjuntiva. Esto de acá se llaman los fondos de saco, y aquí también hay conjuntiva. Es como una funda, literal, ¿no? Viene hasta acá, y esta funda, como cuando mandamos esos regalos en esas fundas que ponen esos papeles así. Así es la conjuntiva, ¿no? Hacia atrás no hay conjuntiva, doctores. No hay conjuntiva hacia atrás. Hacia atrás solo es esclera, la parte blanca del ojo. Esta conjuntiva es transparente, ¿no? Y llega aquí en el borde de los párpados, llega justo aquí, hay una línea que divide la parte mucosa de la parte que ya tiene, pues, es un epitelio estratificado con queratina aquí en el borde del párpado. Aquí este es un epitelio, pues, mucoso, ¿no? Histológicamente, sería importante acordarnos un poquito que en esta conjuntiva, la córnea tampoco está recubierta por conjuntiva, doctores, ¿no? Eso también hay que tener cuidado de que hay veces que la córnea, la conjuntiva invade la córnea. Hay algunas enfermedades que luego la veremos, como por ejemplo el pterigium, que es una degeneración de la conjuntiva que invade la córnea. Eso no es normal, ¿sí? Hay también otra que se llama panus corneal, que son vasitos que de la conjuntiva como que se van creciendo encima de la córnea. Eso no es normal. Entonces, aquí hay unas glándulas lagrimales. Además de la glándula lagrimal que estaba, ¿en qué parte estaba? A ver, ¿quién se acuerda de la glándula lagrimal? Voluntario. ¿Quién se acuerda en qué parte estaba ubicada la glándula lagrimal? En el estroma. No, la glándula lagrimal. En la parte superolateral. Superolateral, ya. ¿Cómo se llama el que habló el doctor? Martín Calderón. Martín Calderón, ya. Bueno. Y aquí en este estroma de la conjuntiva hay unas glándulas que ayudan también a formar lágrima, más de la glándula lagrimal, como son las glándulas de Krauss y la de Wolfram. Entonces, tengan en cuenta acá también en el borde del párpado, ya que hablamos de glándulas y hablamos de orzuelos, hay unas glándulas que son grandotas, las glándulas más grandes de
del sistema ocular, pues, por así decirlo, son las glándulas de meibomio, que estas están en el tarso, en ese cartílago, están dentro de ese cartílago que hay aquí. Estas son las más grandes, pero también aquí en el borde del párpado hay otras glandulitas que se llaman las glándulas de Moll, y donde nace el folículo hay otras que se llaman las glándulas de Sayce. Entonces, todas estas glándulas, cuando producen una bolita, una inflamación, es porque hay una bacteria que la está causando. Entonces, ahí son los orzuelos. El orzuelo es algo infeccioso, doctores. Entonces, ya se imaginan, si se produce una infección en una de estas glándulas de meibomio, porque son alrededor de 36 en el superior y alrededor de 20 en el inferior. Ya se imaginan lo grande que sería un orzuelo si se hace en una glándula de meibomio. Igual, y duele rico, pero cuando se hace en una de estas glándulas de Sayce y de Moll, también el dolor es intenso. No se hacen tan grandes, pero es un dolor muy intenso, como cuando a uno le sale una espinilla en la nariz o en la oreja. El dolor del orzuelo realmente es fuerte, ¿no? Pero hay otras causas que podrían hacer que estas glándulas de meibomio se bloqueen, porque estos botan una secreción grasa. Por ejemplo, hay un parásito, cuando veamos blefaritis, que se suele meter por aquí, introducir, y hace que se bloquee esta glándula, provoca una reacción inflamatoria y se produce una alteración solo inflamatoria, pero no infecciosa, que se llama chalacio. Se han visto personas que dicen, yo tengo esta bola aquí, ya tiene 3, 4 meses y me la muevo para todos lados y ahí la tengo. Pues esta persona tiene un chalacio, ¿ya? Y esto se drena quirúrgicamente. Esto a veces se mandan pomadas. El semestre anterior un compañero de ustedes dio un artículo acerca de que en China usan muchas pomadas de corticoide por un tiempo y masaje y compresas tibias y así lo trataban. Pero en la realidad yo también hago eso al principio. Intento con una pomadita y que compresas tibias en esos chalacios y realmente del 100% solo un 5% desaparece. Yo le digo, y la mayoría de esos chalacios tienen que ir a drenaje quirúrgico. Bueno, sigamos entonces. La esclera, pues, como les decía, recubre a todo el globo ocular, es la que le da la protección, el sostén al globo ocular y es la parte blanca. Miren, en la esclera también de ahí se unen firmemente los músculos extraoculares en la esclera, ¿ya? ¿Qué otra función? La de protección. Y acuérdense en que acá adelante la esclera solo llega hasta esto, que se llama el limbo esclerocorneal, que es la parte así que cambia un poco de color, donde empieza la córnea. Esta es la córnea, el lente del ojo, ¿no? La córnea es un tejido totalmente transparente. Acuérdense, esta es la córnea, ¿no? Esta es la córnea. El grosor de esta córnea es alrededor de medio milímetro, acuérdense, medio milímetro o 550 micras de espesor. Medio milímetro, se imaginan, es bien finita una córnea. Pero esto que se acuerden del volumen, de cuánto es el promedio del grosor de una córnea, nos va a servir cuando hablemos de ametropías. Las ametropías ya les voy diciendo. Las ametropías son la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la presbicia. Entonces, va a haber un capítulo súper chévere donde nosotros vamos a hablar un poco de la cirugía láser para corrección de estos problemas de ametropías. Aunque aquí en la presentación vi que no muchos usan lentes, o creo que la mitad creo que usa lentes. Entonces ya van a aprender cuáles se podrían operar y cuáles no. Tiene que ver con el grosor de la córnea y la forma de la córnea. Porque a veces nos vemos así los ojos nomás y decimos, no, eso está normal. Pero a veces hay exámenes donde esta córnea tiene unas deformidades por ahí
microscópicas, y esto hace que esas deformidades se hagan primeramente astigmatismos, y algunos tienen tanta deformidad y tan adelgazada la córnea que podría tener un queratocono. Miren que ya vamos hablando de algunas enfermedades del sistema visual, ¿no? Esta córnea también ustedes cuando vean, estén en la rural y vean un niño que tenga una córnea, ustedes le ponen aquí una reglita y ese niño tiene 13 de diámetro horizontal, o sea, tiene unos, dicen los padres, mire, tiene unos ojazos mi hijo, pero ese niño también le molesta la luz, y ese niño es un niño introvertido, que si bien él nos manifiesta que le duele, pero ustedes ya ven una córnea que de diámetro horizontal es grande, y si le logran medir, mide más de 13 milímetros, 1 centímetro con 3 rayitas, ustedes pueden pensar que este niño a lo mejor tenga un glaucoma congénito, doctores. Pilas entonces, ¿ya? Si ha habido casos de que los padres contentos dicen, mi hijo tiene unos ojazos, y lamentablemente es un glaucoma congénito, ¿ya? En lo vertical, por lo general, el diámetro vertical es de 10.6, pero el que más nos vale, recuerden, es el diámetro horizontal, aquí en la mitad, ¿no? Para esta enfermedad, como es el glaucoma congénito. Esta córnea tiene 5 capas. Aquí creo que hay una. Y una pregunta de examen que me encanta preguntarles es, que les pongo por ahí verdadero o falso, la córnea se nutre por los vasos sanguíneos que están en su interior. No. Esto no es normal que aquí se críen vasos sanguíneos, que se formen vasos sanguíneos en la córnea. La córnea es avascular. ¿Se imaginan ustedes si tuviéramos vasos sanguíneos en la córnea que le irriguen? Ya no sería transparente, pues. Entonces, por eso es avascular. A veces, en esta enfermedad que se llama pterigium, que viene aquí la telita, ¿sí están viendo mi puntero? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Ya, entonces, ¿se acuerdan esa telita que viene por aquí, va encima? Pero esto solo, estos vasos de este pterigium solo afectan el epitelio de la córnea. Porque miren qué chévere, miren, la córnea tiene su epitelio, tiene una membrana que se llama la membrana de Bowman, luego viene la parte más gruesa que es el estroma, viene otra capita que se llama la membrana de Descemet, que es la que divide para que luego venga el endotelio. Y este endotelio, que es la parte que ya está acá en contacto con el humor acuoso, es, créanme, la parte más importante de la córnea. Hay personas que este endotelio, esto tiene unas células, tiene un contagio celular, por ejemplo, por milímetro, que debe tener, por ejemplo, el examen que se llama microscopía especular. Y por milímetro debemos tener más de 2.500 células normales por milímetro. Entonces, con la edad vamos perdiendo esas células. Por ejemplo, hay personas que han recibido golpes en el ojo, se pierden un poco de esas células, son bien celosas. Y esas células están unidas así, como un dedo de guante. Entonces se va muriendo una y se va haciendo más grande la otra para ir tapando. Porque si no hubiera este endotelio, el agua, ¿cómo se llama el agua que está aquí adelante? A ver quién se acuerda. Humor acuoso. Humor acuoso. Muy bien. Entonces, este humor acuoso se entraría aquí a las capas de la córnea, al estroma, y el momento que entra agua aquí, ¿cómo se verá la córnea? Ya no se verá transparente, se verá como un edema. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que se les opera de catarata y lamentablemente a veces la cirugía tuvo mucho trauma por dentro y entonces se dañaron muchas células. Aquí entra agua y el paciente tiene que esperar algunos días para que esa agua salga de su estroma y empiece a ver mejor. Y también es importante saber la inervación de la córnea. Por ejemplo, ¿por qué sería importante la inervación de la rama oftálmica? Porque, por ejemplo, hay enfermedades, hay el herpes, hay un tipo de herpes que quita la sensibilidad de la córnea y este paciente tiene una ulcerota y como está afectada
su inervación por el herpes, esto se va dañando más, ¿sí? Además, es importante saber que la córnea aquí en el estroma, esto sí, hay inervación, y cuando hacemos la cirugía láser, a veces que algunas de estas fibras nosotros dañamos con la cirugía láser. Y este nervio, el quinto par, es el que le ordena también a la glándula lagrimal, es uno de los que le ordena a la glándula lagrimal, oye, mi córnea está inflamada, mi córnea está irritada, secreta más lágrima, ¿ya? O secreta una lágrima buena. Y entonces, como nosotros cortamos alguno de estos chismosos, los pacientes con cirugía láser, unos les da como el efecto secundario principal es la resequedad de los ojos. Ahora entienden el porqué, ¿verdad? Ahora, sobre enfermedades, entonces, si se inflama la conjuntiva, esta enfermedad se llamará pues una conjuntivitis. Si ya se inflama la córnea, porque si ven que aquí hay una ulcerota, ¿verdad? Entonces, si ven una úlcera o ven una inflamación en la córnea, se llamará queratitis. Y hay casos donde miren que aquí es difusa el color rojo del ojo, ¿no? Acá también es bien difuso, pero se den cuenta de algo por cuando veamos ojo rojo, que aquí es difuso, pero en el borde no se ve pues tan rojito como se ven acá, ¿sí ven? Aquí está rojito, es que cuando hay una inflamación en la córnea, el cerebro es el ojo es tan inteligente, los vasos conjuntivales que señalan y son chismosos y dicen, acá hay algo que está afectando, ¿no? Porque buscan las células de defensa ir a atacar acá, ¿sí? Entonces, esto rojito que se ve aquí en un ojo rojo significa gravedad. Cuando vean un ojo rojo así como esto, que diga 3, 4 días con secreción, digan, esto es una conjuntivitis. Pero si vemos esto que se llama inyección ciliar, cuando veamos ojo rojo, esto es peligro, ¿ya? Este es un caso de una epiescleritis. Hay una pruebita que se le echa, por ejemplo, un poquito de vicina en esta conjuntivitis. Y en la conjuntivitis normal el ojo se blanquea totalmente. Entonces yo digo, esto es una conjuntivitis. Pero si yo pongo esa gotita y el ojo sigue rojo y más por partes, esto es una epiescleritis hasta que no se demuestre lo contrario, doctores. ¿Saben en quién pacientes son frecuentes las epiescleritis? Es en los que tienen enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis. Los pacientes con artritis, así son los pacientes que he tenido con epiescleritis, los que tienen artritis reumatoide. Esta enfermedad realmente que afecta a todo, ¿no? Y por lo general, por eso es que alguien que le diga, me duele el ojo, pues yo tengo que revisarle, hacerle que mire abajo y ver si no hay algo rojo por ahí arriba, ¿ok? Bueno, sigamos. Ahora vamos a hablar de la parte, hablamos de la esclera que le da protección a la parte posterior del ojo, también a la parte anterior, la conjuntiva, ya hablamos también de la córnea. Y ahora vamos a hablar un poco más adentro, pues, del ojito. Un poquito más adentro, pero no de la parte más interna, sino de la parte esta que está compuesta, se llama la uvea. La uvea tiene 3 partes. Acá adelante, la uvea está formada por esto que es la que da el color del ojo, que se llama el iris, ¿sí? Hacia atrás, la uvea está formada por esto que se llama el músculo ciliar y el cuerpo ciliar. Y hacia atrás está formada por un elemento vascular que se llama la coroides. Todo esto tiene vasos, el músculo ciliar, el iris. Realmente esa es la parte donde más vasos hay en el ojo, ¿ok? Entonces, cuando yo les pregunte por qué está formada la uvea, ustedes tienen que decir por iris, cuerpo ciliar y coroides. ¿Ya? ¿Y cómo se llamará, por ejemplo, si se inflama la uvea? Término médico, rapidito. Uveitis, ¿verdad? Miren, entonces, hay enfermedades que uno a veces, la uveitis, es la inflamación netamente del globo ocular, la uveitis. Entonces,
Hay veces que se inflama el iris, se llama una iritis, o se inflama el cuerpo ciliar, se llama una ciclitis, o a veces hay una coroiditis, o a veces se inflama toda la uvea, entonces es una uveitis total, ¿no? Porque puede haber uveitis anterior, media y posterior. La verdad que la uveitis más frecuente es cuando se inflama acá la coroides. Se inflama y se hacen como unas ronchas o unas lesiones, que la principal causa de uveitis en nuestro medio se llama un parásito. ¿Quién se acuerda? A ver. ¿Han escuchado de personas que se han quedado ciegos por ese parásito? Loa, loa. Lua, no. La oncocercosis. No. La principal causa de uveitis es por la toxoplasmosis que la transmite el gato, ¿se acuerdan? Que hay niños o personas que se quedan ciegas por toxoplasmosis. Entonces, que este parásito es vivísimo. Este parásito va al ojo y hay una parte en la mácula que no tiene vasos sanguíneos, que es avascular. Y lamentablemente esa es la zona donde hay más visión, es la que nos da la visión central. Entonces, por eso es que algunas personas tienen ceguera legal por toxoplasmosis, porque el parásito se ha ido justo a la fobia. Es vivísimo el parásito, ¿no? Entonces ya saben, la principal causa de uveitis en nuestro medio es la toxoplasmosis. Cuando alguien tiene toxoplasmosis, en forma empírica, casi siempre aquí nosotros damos tratamiento para toxoplasmosis. Casi nunca se descubre la causa específica de la uveitis, ¿no? Pero cuando hay inflamación de esta coroides, hay varias formas de que el ojo se expresa inflamado. Primero, si yo tengo una rodilla inflamada, ¿estará finita o estará engrosada? ¿Verdad que va a estar engrosada? ¿Verdad? Se producen sustancias inflamatorias, ¿verdad? Y entonces a veces esas sustancias inflamatorias van aquí al vitrio y hacen que el vitrio esté totalmente opaco. E incluso a veces se va esa inflamación, esas sustancias inflamatorias van acá adelante y algunos se ponen aquí atrás de la córnea como manchas. ¿Sí? Se llaman precipitados en grasa de carnero, o se hacen nivel aquí como de pus, se llama hipopio. Esos son signos de uveitis, ¿no? Bueno, el iris es muy importante porque realmente ayuda a regular que la persona, la luz que entra al ojo, y ayuda también a que haya un enfoque de las imágenes, ¿no? Entonces, acuérdense en que el simpático, eso le comentaba a mi hija, y eso no se olvida, el simpático, cuando uno está simpático, está con las pupilas dilatadas, ¿verdad? Entonces, cuando actúa el simpático, las pupilas se dilatan, cuando uno está alegre, contento, ¿sí o no? Entonces, hay sustancias como, por ejemplo, esa sustancia, la vicina, o esa sustancia que quitan el rojo del ojo, que tienen adrenérgicos que también estimulan al simpático, entonces por eso es que se levantan los párpados, el ojo se ve más vivaz, pero no está bien el uso indiscriminado de esta sustancia, ¿ya? Cuando nosotros vamos a hacer el estudio del fondo de ojo, nosotros bloqueamos al parasimpático, ponemos una gotita que bloquea al parasimpático y entonces el simpático actúa y se dilata la pupila, ¿ya? ¿Qué más? Eso principalmente acerca del iris, ¿no? Y acá, ya casi para terminar, pues veamos, cuando hay una inflamación del globo ocular, una uveitis, casi siempre hay un ojo rojo, ¿no? Y esto aquí se ve en estos vasos, aquí en el limbo esclerocorneal, que se llama inyección ciliar, como ven aquí. Acá también se ve un poco más. Cuando hay tanta secreción dentro del ojo que la pupila a veces se pega al cristalino, a este elemento que está aquí atrás, que es donde cuando se opaca se llama catarata, ¿no? Entonces la pupila se pega aquí al cristalino
y en algunos pacientes le empieza a doler el ojo porque a veces lamentablemente casi siempre se bloquea gran parte de esta pupila y no deja pasar el humor acuoso que se forma aquí atrás en el cuerpo ciliar. Así es el drenaje del humor acuoso, ¿ya? Se forma aquí atrás, viene por la pupila y de aquí se va por el ángulo camerular. Entonces, como no hay paso, se empieza a agrandar esto, la presión aumenta del ojo y por eso es que a veces duele cuando hay una uveitis. Y miren aquí todas esas células inflamatorias cómo forman este nivel que se llama hipopio. Y también vemos que como la presión está alta del ojo, las células del endotelio ya no dan chance y dejan pasar agua y por eso se ve algo de edema. Esta es una pupila que le pusieron gotas para dilatar y vemos que en unas partes no dilata nada porque aquí está algo formado, algo que se llama sinequia pupilar. Bueno, ahora sigamos hablando de la uvea y hablemos del cuerpo ciliar, que es la parte de en medio. ¿Por qué es importante este cuerpo ciliar? Porque aquí en el epitelio de este cuerpo ciliar se forma el humor acuoso. Y aquí en este cuerpo ciliar también hay unas fibritas que en los 360 grados, es como un esfínter, ¿no? En los 360 grados, ellos sujetan a un elemento importantísimo que se llama el cristalino, ¿ya? Y acuérdense que es un músculo que está en los 360 grados, como vemos aquí, ¿ya? Y entonces, cuando una persona mira a lo lejos, ese músculo se dilata, se abre, y entonces, ¿qué pasa con las fibras que sujetan al cristalino? Hacen que el cristalino se hace como cuando uno va por la calle y no quieren que le vean la panza, uno como que se sume y se ve planito, ¿verdad? ¿Ya? Pero entonces, eso es cuando uno ve a lo lejos. Pero cuando uno ve a lo cerca, ese músculo se contrae y hace que al cristalino le salga una pipa, ¿no? Se haga una pipita y gracias a esta pipita es que nosotros, a esto que aumenta el diámetro anteroposterior del cristalino, este es un lente. Entonces, si yo hago más grueso el lente, como las lupas, mientras más poder tienen, más gruesa, yo puedo ver de cerca, ¿ya? Ya van cogiendo el ritmo de cómo es esto del enfoque en la visión. ¿Quién nos ayuda? El músculo ciliar. ¿Qué pasa en nosotros los cuarentones? En nosotros los cuarentones, lamentablemente, ese músculo ciliar ya se empieza a hacer como el elástico de los interiores o de las camisetas viejas, ya no funciona tan bien. Entonces nosotros estamos mirando a lo lejos y cuando queremos ver de cerca no se contrae. Entonces ahí tenemos que alejar las cosas para ver mejor. Esto se llama la presbicia, ¿no? Esto es algo que da a partir de los 40 años generalmente. Ya, en el 99.9% de los casos es a partir de los 40 años. Que el músculo ciliar ya no quiere hacer el enfoque. Ya, entonces estamos mencionando otra patología que es muy frecuente en el ojo. Y bueno, y la coroides pues es la que está en la parte posterior, es la que da la irrigación también pues a la parte posterior de la retina, la parte externa de la retina. Eso sobre la uvea. Y vamos ya terminando la clase de hoy, pero ya que hablamos de este elemento importantísimo, este lente que Dios nos ha puesto aquí, se llama el cristalino, tiene regularmente 20 dioptrías de poder y cuando se hace el enfoque de cerca aumenta hasta 3 dioptrías, se hace gordote y a veces puede hasta aumentar sus dioptrías. Por ejemplo, hay pacientes que tienen una ametropía que se llama hipermetropía, que ellos tienen tan desarrollado ese músculo que a veces pueden compensar medidas hasta de +4, +7, pero que con el tiempo se va cansando ese músculo, ¿no? ¿Qué más? Este es como un chocho literal el cristalino, ¿ya? Esto es cuando se opaca que se llama catarata. Ya no quiero que ustedes como doctores digan, ah, mire, el doctor tiene una catarata y es un terigio. Eso ya queda para
para nuestros pacientes, que ellos no han estudiado oftalmología. Una cosa es pterigium y la catarata es interna, pero siempre así vienen los pacientes y dicen, no, es que a mí me operaron de la catarata y uno les ve y está el cristalino ahí. Y aquí ve la cicatriz, aquí del pterigium. No, señor, eso se llama pterigium de lo que le han operado. Entonces este cristalino tiene, ya saben que está irrigado aquí por el humor acuoso en la parte anterior y en la parte posterior por el vitrio. Acá atrás está el vitrio, ¿no? Entonces aquí está irrigado por el humor acuoso. Acuérdense que por aquí pasa el humor acuoso y se va por el iris hacia acá atrás al ángulo camerular. Este cristalino también es transparente. No tiene ni vasos sanguíneos y no tiene nervios. Entonces, por esta razón es que nosotros cuando hacemos la cirugía de catarata, lo que hacemos es anestesiar las partes externas del ojo, que la córnea tenga su anestesia, la esclera y la conjuntiva, para que el paciente... Una vez que estamos acá adentro, gracias a Dios, no hay inervación y entonces nosotros sacamos todo lo de adentro del cristalino y solo dejamos su cápsula, ¿no? Y aquí ponemos el lente artificial. Bueno, y ya que estamos por aquí, también acuérdense del cristalino, aquí hay un ángulo que se llama el ángulo de la cámara anterior, el ángulo camerular, que yo ya les venía mencionando que es donde se drena gran parte del humor acuoso. De aquí de este ángulo viene por el conducto de Slem y de aquí va por unos vasitos o unos tubitos hacia la conjuntiva. Aquí hay unos vasos venosos que son los que se encargan de llevar este humor acuoso que se formó. Y entonces, ¿para qué nos sirve saber acerca del ángulo de la cámara anterior? Hay enfermedades como el glaucoma. Por ejemplo, en el glaucoma congénito, se ha visto que aquí se desarrolla una membranita. Y esa membranita no deja que el humor acuoso se vaya. Y entonces ahí el ojo se empieza, como el ojo del niño es muy elástica la esclera, se empieza a agrandar y se hacen unos ojazos. ¿Sí? Hay personas que tienen este ángulo también muy estrecho, de lo que normalmente es así, lo tienen así, muy pegadito el iris. Y entonces se pueden producir los glaucomas de ángulo estrecho. A veces hay pigmento también aquí que no deja que se drene el humor acuoso y se produzca hipertensión ocular y también glaucoma. Por eso es importante ese ángulo. Ya hablamos de la uveitis, entonces también la uveitis puede hacer que aquí haya muchos restos de células, desechos que produzcan que se obstruya este ángulo y se aumente la presión del ojo, ¿no? ¿Qué más? Un trauma ocular. Está lleno de sangre y se bloquea también el trabéculo o el ángulo camerular. Entonces, también ese paciente puede tener hipertensión, aumentada la presión del ojo por sus células sanguíneas que están afectando el ángulo, ¿no? Miren, aquí tenemos ejemplos de personas que tienen ángulos estrechos, decimos. Si ven este espacio, esta es la cámara anterior, el espacio que queda entre la cámara anterior y la córnea. Este de aquí, este reflejo de aquí es de la córnea y acá es el reflejo del iris. Si ven un espacio que es bien pequeñito. Entonces este paciente, cuando le hacían tener coraje, es una señora, le hacían tener coraje a la esposa, y ¿qué pasa con las mujeres cuando están bravas? ¿Sí o no? Que doctores, que se les dilatan las pupilas, ¿verdad? Entonces esta señora, cuando se le dilataba la pupila, se hacía que bloqueaba el ángulo y le empezaba a doler la cabeza. También esta señora, cuando la llevaban al cine, la pupila se dilataba, porque en la oscuridad se dilata, y salía del cine, además de lo que a veces son bravas mismo, salía del cine con dolor de cabeza. Entonces, me acuerdo que en oftalmología había este síntoma cuando la pupila se dilataba. Entonces puede ser que esta persona tenga un ángulo estrecho. Y más aún, si es costeña, porque en la costa tenemos ojos pequeños y ángulos estrechos. A ver, ¿quién es de la costa aquí? Todos somos, bueno, yo soy de la costa, como ya se dieron cuenta. ¿Quién más es de la costa aquí? Nadie. Todos son quiteños, riobambeños, ambateños y barreños, ¿verdad? Bueno,
Entonces, ¿quién iba a hablar? Todos son ecuatorianos, por lo menos, ¿verdad? ¿Ya se Sí. fueron? Sí, va. No, sí. Ya, miren. Bueno, entonces miren, a esta paciente se les hace un huequito con láser, como ven aquí, ¿sí ven? En el momento que se hizo este huequito, ¿sí ven cómo se abrió la cámara anterior? ¿Sí ven que no es el mismo grosor de aquí que acá? Entonces se llaman iridotomías. ¿Sí ven el espacio? Ya no es tan finito, se abrió. Entonces en estos pacientes que tienen ángulos estrechos se les hacen estos huequitos con láser, ¿no? Y bueno, pues ahí vamos a... Déjenme ver cuántas me faltan. No, sí falta un poco. Ahí vamos a dejar, cumplo mi palabra de los 50 minutos y entonces vamos a tener clases los miércoles, quedamos a las 4 de la tarde. ¿Alguien va a empezar rotación mañana o todavía no? No tengo problema. Solo es voluntario hasta que no se abran las... Hasta que no se abran. Bueno, por interno, si ya se deciden 2 personas, me avisan. Y si no, no pasa nada, tranquilos, hasta que no manden las listas oficiales. Si van, pues ya saben, estarían a las 8 de la mañana. Que tengan una excelente noche, doctores. Ha sido un gusto tener esta clase con ustedes. Que les vaya bien. A ver, aquí hay una pregunta. Catherine está echando la mano. ¿Quiere hacer una pregunta o algo? ¿No? Nada. Bueno, no. Nos vemos entonces, chicos, mañana, el día miércoles que viene. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, Doc. Gracias, Doctor. doctor. Hasta Gracias, luego. Hasta luego.